Abraham, sí. ¿Quién es Abraham? A ver, vamos a ver aquí los que tenemos, a ver. Shalom Alejen Rabí, soy Abraham Núñez. Ah, son Núñez, ¿cómo le va? Ya se está grabando, Rafa. Ya, Adelante. sí, sí, mejor que bien. Dame un segundito. Ya, señores, lo que vamos a hablar hoy día es algo interesante. Vamos a hablar del Erev Rav. El Erev Rav es algo que todo el mundo habla de ello, pero nadie se ha dedicado a estudiarlo en verdadera dimensión de las cosas. Eh, lo que el Erev Rav, de acuerdo a los Jamim de hace 100 años, más o menos, y también menos, pero no mucho, ellos sostenían que lo que hicieron el Estado de Israel era el Erev Rav. Y así hay libros que lo dicen clarísimo. El, entonces, lo que queremos entender es qué son, qué es esto. Porque hay un rabino, que no me recuerdo el nombre en este momento, que hace como un año lo vi, y él dice que el Erev Rav ya se murieron todos. Se murieron y ya no están en el mundo. ¿Cuándo se murieron? Posiblemente antes de, antes de que Israel entró a la tierra de Israel. Y eso coincide coincide con algo, coinciden con que cuando entraron a Israel, la verdad es que todo lo que se muestra antes, un momento antes, Moshe Rabbeinu los, los reunió a todos y todos aceptaron lo que Moshe les dijo y le habló duro, muy duro, y le dijo cosas que ellos no habían hecho, porque no, la mayoría, que casi todos los que entraron a la tierra de Israel, eran personas que no habían nacido cuando pecaron, o que tenían menos de 20 años, y cuando uno tiene menos de 20 años, aquí la cosa es más o menos clara, de que cuando uno tiene menos años no tiene pecados tan grandes, los pecados se borran, no se juzgan. Eso es más o menos sabido. Entonces, ahí parecía ser que no había Erev Rav, pero el problema es que entonces en ese caso podríamos decir que el jajam ese que dijo que ya se habían muerto, claro, murieron como todos. Y eso no lo podemos negar, porque la gente murió ahí. Antes de llegar, antes a la tierra de Israel, todos los que habían estado en el, en el desierto, todos habían, todos ellos, todos habían muerto. ¿Por qué? Por la cosa de los meraglim. Los meraglim que entraron a Israel y hablaron mal de la tierra de Israel. Y aquí hay un detalle muy importante, que este asunto asunto de que entraron y hablaron mal de Israel, no es un tema tan simple. Aquí ellos lo que hicieron ellos fue algo espantoso. ¿Y qué significa espantoso? ¿Por qué es espantoso? Porque hasta ahora, hasta ese momento, ellos pensaban que la tierra era leche y miel. Eso es lo que Hashem les dio y les dijo. Aquí voy a tener que hacer un pequeño paréntesis para que entiendan el asunto. ¿Qué significó esto de que dijeron la tierra no es tan buena como decían?
hay gigantes, etcétera. No es el momento, no estoy hablando de eso, yo quiero que entiendan un concepto aquí. Eso fue, es que, ¿cómo explicarles? Hashem ya le había dicho que la tierra era leche y miel, que era muy buena. Y eso es, si Hashem nos dice algo, Hashem nos dice, ¿cómo nos habla Hashem? Leemos la Torá y nos está contando Hashem, porque eso lo escribió Hashem. Solamente el último se lo dictó a Moshe, el último libro de Barim, pero también fue la palabra de él. Nosotros tenemos que tener un nivel tan alto de emuná, que si nosotros encontramos en la Torah, o yo lo puedo deducir de la Torah, o lo escuché como ellos escucharon varias veces, y a nuestros padres escucharon que la tierra era muy buena, Güey. ¿perdón? Pronto después caer ahí, güey. Y No, después, después, que tenga cuidado. En serio, man. Está enredado, ya. Está enredado tú, usted. Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Se me enredó la cosa aquí. Bueno, voy a seguir. A ver, y ahora sí. Voy a seguir. Entonces el asunto es que ellos no podrían haber, porque a Kadosh Baruj Hu le dio una opción. Le dio la opción de que podían ir a revisar si la tierra era buena o mala. Y aquí nos encontramos con el problemita. Porque si Hashem te dijo, y nuestros padres de bendita memoria nos dijeron, que, que la tierra de Israel era buena, muy buena, no tendrían por qué haber ido. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? No deberían haber ido. Y en eso significa que les faltaba emuná. A esta gente que estaban ahí les faltaba emuná. Porque fueron a ver. Digamos, si tú le crees a Hashem, tú no tienes que ir a ver nada. Aquí hay una gran diferencia entre las dos formas de conocer la realidad. Tú puedes conocer la realidad que vivimos a través de inteligencia, y otra forma de verla es a través de emuná. Yo creo y se acabó. Por ejemplo, uno de los días más felices que tuve fue porque yo siempre tenía dudas desde niño si la Tierra era esférica o no era esférica. Porque ¿qué puede hacer un niño? Y cuando descubrí que, de acuerdo a la Torá, la Tierra es plana, ahora no es una cosa trivial que está escrita encima, hay que hacer deducciones lógicas de varios temas. Pero eso me solucionó un problema, porque yo ya no tengo más esa duda. Esa duda ya no existe en mí. Entonces, aquí nos encontramos con este sistema de que uno puede conocer por emuná. Y emuná significa algo que es completamente distinto a la inteligencia, porque la inteligencia es binaria, hay más opciones. Eso es binario. Las computadoras no tienen opción de emuná, porque ellas todo tienen 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, entonces se va moviendo ahí con las cosas. Bueno, ahí ellas tienen, en cierto sentido, tienen emuná en los axiomas con los cuales se creó la teoría de la computadora. Pero más que eso, no. Más que eso no hay. El resto, 0 y 1, o sí o no. El asunto de la emuná es muy importante, porque el 80% que no salió de Egipto
ese 80% murieron por falta de emuná. Porque está dicho, hube munateja baleilot. En la noche uno ya no tiene inteligencia, tiene solamente emuná. Ahí no puede él empezar a mirar qué seguir. Eso no existe ahí. Porque ahí no hay otra opción. Está todo oscuro, no se ve nada. Hube munateja baleilot. Con la fe yo me muevo en la noche. Y eso es esencial. Entonces los que no tenían emuná, que lo que eran los que murieron. Es el 80%. Y los que salieron entonces eran el 20% que tenía emuná. ¿Y qué pasó aquí? Que si salieron, y bueno, si salieron, tenían que tener emuná. Y eso es un tema largo, el tema de la emuná. La emuná es la única opción que tenemos para conocer a Shem. Cuando el, ellos, ¿qué pasó? Ellos tuvieron la opción de decir, no, la tierra es mala. Ribono Shel Olam, ¿cómo puede ser mala? Si Hashem dijo que era buena. ¿Cómo tú fue esto que lo que hizo Moshe Rabbeinu de mandarlo a investigar? Eso fue lo que hizo mal Moshe Rabbeinu. Y lo que no lo dejó entrar a Israel fue falta de emuná. Entonces, vamos a ver qué pasó después que, después que ya salieron de Egipto y tuvieron 49 días. Ya tenemos Sefirata Omer, luego nosotros, y también Pesach. Y bueno, ahí llegó lo que se llama Matán Torah. Ahí fue cuando Hashem habló. ¿Saben ustedes que el Rambán prueba que el Erev Rav no escuchó nada? El Erev Rav no escuchó absolutamente nada. Y nosotros escuchamos solamente uno. Hay algunos que dicen que es dos. Anojía Hashem y lo queja. Eso es, eso es lo que se escuchó. El Erev no escuchó nada. ¿Por qué? Porque fue castigado ahí mismo. ¿Qué quería hacer el Erev Rav? El Erev Rav quería subir al monte. Y Hashem le dijo, bajen, Moshe, bájalos, bájalos, que aquí los voy a quemar a todos. Y con eso, bájalo, aquí yo los voy a echar. Eso es, y después le dijo Moshe, Lech Red, Lech Red, ¿sabe lo que fue? Son las mismas palabras que hicieron los que dijeron el Erev Rav cuando hicieron el becerro de oro. Hashem le dijo a Moshe, Lech Red, tu pueblo pecó. Y ahora, miren una cosa, ¿para qué tenían que subir? A ver, ¿cuál es la razón que tenían que subir arriba? Tenían que subir a algo, a mirar que lo que había de ahí no eran marcianos. Tenían ahí a ver si Moshe Rabbeinu a lo mejor tenía algún detalle ahí con el cual lo estaba engañando. Le faltaba emuná. Y una emuná la emuná, ellos decían que sí, nosotros creímos en Moshe. Eso lo dijeron al final del ¿cómo se llama? De cuando se cruzaron el mar. Pero Moshe Rabbeinu, ellos no lo creyeron. Cuando llegaron al momento en que había que demostrar la emuná, porque la Torah es solamente emuná, ¿eso qué es lo que es? Eso es una falta enorme. Tú no estás para emuná. ¿Cuál es el nivel de falta de emuná? Es todo este mundo. Este mundo somos muy poquitos los que tenemos emuná y más pocos todavía los que entendemos que es el problema de emuná.
La emuná es lo contrario de la inteligencia. La que nos metió a la inteligencia en nuestra vida fue la serpiente. Cuando ella se nos metió adentro, la serpiente se nos metió cuando pecamos, o Adán, el primer hombre, pecó. Ahí, ¿qué le dijo antes de pecar? Come de ese árbol porque vas a conocer el bien y el mal y vas a hacerte como Elohim. Esas palabras nadie le toma intención. Eso hay que tomarle mucha, mucha, mucha atención. ¿Por qué razón? No, tampoco veo bien con esto, ni con este, ni con este otro. ¿Por qué razón? Por una razón. Porque la más inteligente de todo era la serpiente, así dice la Torá. Es la Torá. Dice que era eh, que estaba Arumá, le dijo. Arumá se refería a que era inteligente. Era la más inteligente de todos los animales. Y Adán Rishon, hasta que no pecó, él no tenía inteligencia, tenía emuná, que es más grande que la inteligencia. Por esa razón hoy en día que habla tanto, tanto la gente con el asunto este de la, ¿cómo le llaman? Inteligencia artificial. Lo único que la inteligencia artificial no es ninguna cosa de maravilla, son solamente conexiones de, de algoritmos y que van muy rápido. Eso es todo. Digamos, ninguna computadora, ni robot, ni nadie se va a poder llegar a las cosas que puede llegar un ser humano si el Señor estudia Torah, se pone los tefilim y reza. Los tefilim son muy importantes para recibir la información que nos dan todos los días. Nosotros nos mueve el cuerpo por la información que recibimos en la noche cuando dormimos y en la mañana con los tefilim. Ahí entra lo que se llama mujin, pero los mujin no son duales. Claro, hay dos, hay mujin de aquí y mujin de allá, pero no importa. El mujin en sí mismo es el muná. Emuná es cuando venga Hashem y Hashem haga el tikkun y nos traiga el hora ganús, nosotros lo que vamos a hacer con la hora ganús, vamos a poder mirar la esencia de las cosas. No va a haber tiempo. Lo que te hace, por ejemplo, que tú veas que la luna nos manda su luz y toma no sé cuánto tiempo en llegar la luz, es simplemente porque no le vemos su esencia. Si vemos la esencia de cada cosa, no vamos a necesitar luz. Pero eso se va a lograr solamente con un nivel de emuná, no con inteligencia. La inteligencia, ¿saben lo que es? Es la herramienta más grande que tiene el animal. Por lo cual, la serpiente es la que está más grande. Y eso fue lo que pasó con el becerro de oro. No tenían emuná. Lo que faltaba era emuná. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día lo que falta es emuná. La gente, por ejemplo, lo que una persona, yo vivo en una ciudad de mucha gente joven, y los jóvenes están casados y están teniendo hijos. Estos jóvenes que están casados y están teniendo hijos, ¿sabe lo que pasa con ellos? Ellos deberían tener mucha emuná y hacer lo que hacía el Hafez Haim. Cuando alguien estaba enfermo en la casa de ellos, Hafez Haim subía al segundo piso, decía tefilá, y cuando bajaba ya no había fiebre y no había enfermedad. Es una cosa que nos dio Hashem a todos, pero la gente no cree en eso. La única manera que una persona puede dejar de ser un buen doctor es porque él cree que es un buen doctor. Porque una persona que no crea en sí mismo va a ser un mediocre siempre. Mediocre está por aquí, está por acá, está por aquí, está por acá. Eso es la inteligencia. La inteligencia es, vamos a buscar si es verdad.
De esa manera no va a encontrar nunca la verdad. La verdad se encuentra siempre, pero con emuná solamente. El Erev Rav, el Erev Rav no tenía emuná. Porque cuando estamos hablando de cuando en el monte Sinai, que Hashem le dijo, red, ellos fueron arriba a curiosear. Eran curiosos. La curiosidad es parte de la falta de emuná. Hay gente, y podemos ser nosotros mismos, o yo mismo, que a veces pregunta a alguien, bueno, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién botó el, cómo se llama? ¿Quién quebró el vaso? Uno siempre pregunta, las mamás preguntan, ¿quién rompió el vaso? ¿Qué te importa? El vaso ya está quebrado. Eso es curiosidad. Esa es falta de emuná. Hashem lo quebró. Hashem. Y sin nadie más que Hashem. Las cosas más básicas de emuná no las tenemos. Entonces aquí vemos que el Erev Rav le faltaba todavía emuná cuando fue Matan Torah, y por eso no recibimos Matan Torah, y no recibimos las tablas en Matan Torah, solamente la voz de Hashem. Y en Geta Egel lo que hicieron fue falta de emuná. Dijeron, no es Hashem el que nos trajo de Misraim para acá, es el toro, es el becerro, es el Egel en hebreo. Y ese Egel, esta Erev Rav, ¿cuándo salieron? Ellos salieron, y lo mismo que nosotros. Adán pecó y estuvo 120, 130 años sin señora. Y salieron de él, el Am Israel, con defecto, porque no hubo aparejamiento con su mujer para sacar estas almas, sino que de otra forma. Y el Erev Rav también salió por ahí. Y salieron diablos y todo tipo de cosas. Y quedaron había en el mundo dos grupos de almas. Las almas de nosotros y las almas del Erev Rav. Y todas esas almas finalmente se concentraron en Egipto. Pero antes de llegar a Egipto se presentaron dos veces más. Se presentaron también en la Torre de Babel. En la Torre de Babel era un momento de cambio en el mundo, un cambio grande. Hubo en el fondo, pero hubo por el lado malo. Ellos, esos que estaban ahí, eran el Rav. Ellos, entre otras cosas, adoraban a la serpiente. Esa es la ropa que tenía Nimrod, la ropa de la serpiente, ¿eh? La piel de la serpiente tenía una ropa que le hizo a Shem, a Adán. ¿Y qué pasó con eso? Que ellos querían sacar a Shem de aquí. ¿Y cómo iban a sacar a Shem de aquí? Lo iban a sacar porque Hashem, hay una cosa, hay 10 sefirot. Las tres primeras están arriba, Keter, Jochma, Binah. Las 6 que siguen están divididas, Gesed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod. Esos son 6. Y ahí está revelado Hashem, en esa estructura que hay ahí en la, ¿cómo se llama? En las 6 sefirot esas. Y la Malhut es la que está abajo, es la que recibe y reparte de nuevo al mundo. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren sacar a Shem Havaya, sacar a Shem del mundo para que ellos puedan hacer lo que quieran. Y ellos, el gran problema que han tenido, el gran problema es que Hashem nunca lo ha dejado. En la Torre de Babel lo liquidó, en el diluvio también. También en el tiempo del diluvio vinieron de error. Y ahora vinieron en Egipto. Entonces aquí también hay algo interesante, muy interesante. ¿Por qué Yosef le hizo Brit Milá al Erev Rav? Él le hizo a todos los egipcios. Digamos, no quedó nadie sin Brit Milá, porque él tenía la teoría
que el tikkun del Erev Rav era el Brit Milá. Y de hecho, de ahí puede comprender algo muy interesante. ¿Por qué razón Jacob, Jacob vino? Él fue y le hizo Brit Milá a los hijos de Hamor, Shem. ¿Por qué? Para casarla con Dina, quédate, déjate en la casa, ella está embarazada. Él no quiso, imagínense que Jacob no quiso casar a su hija Dina con Esav. No quiso. No, simplemente no quiso. Y eso que no quiso podría con mayor razón con un goy. Pero no. Él, Jacob vino, sabía de la existencia del Rav. Y él sabía que tenía que hacer tikkun. En ese tiempo, el tikkun no era como el tiempo de nosotros, que se necesita también tevilá para la conversión. Ellos tenían que solamente con el Brit Milá bien hecho, con Priá, eso era entrarlo al pueblo de Israel. Y eso no fue así. Eso es lo que creía Jacob. Y eso fue el sueño de Yosef, que había que hacer el tikkun. Y por eso él supuso que el tikkun tenía que venir en Egipto. El Erev Rav apareció. Vamos a decir, bueno, entonces no estaba muerto, no se murió, esas almas estaban aquí. Miren, lo que pasa con las almas, esas almas está escrito por Arizal, que esas almas vienen en tiempos especiales. Estos monstruos que vemos hoy en día estuvieron en el tiempo del templo, porque había un problema grande de cambio de época. Ellos cambiaron la época. Ellos inventaron ¿cómo se llama? La religión del flaco. Ya la inventaron ellos en ese tiempo. Entonces, dicen que por ejemplo, cuando estaba Adán tenía que cambiar el mundo. Y ahí aparecieron ellos para poder tener tikkun, pero ellos nunca pueden tener tikkun. Ellos no son capaces. Son muy inteligentes y la inteligencia no te deja. La inteligencia no te deja tener emuná. Eso es lo que estaba pasando con Nimrod lo mismo. Venía un tiempo de cambio. Cambiaron las lenguas, aparecieron las lenguas. El mundo se dividió en pedacitos. Y ahí aparecieron, a ver si agarraban ticún. Pero ellos mismos que buscaban el ticún hicieron la torre de Babel para que no haya ticún. Porque si ellos hacen ticún, ¿saben lo que les pasa? Ellos no pueden pecar. Porque a Kadosh Baruj Hu les saca cuentas. Eso está escrito en el Leshem. Y ahí lo estudié. Cuando uno habla del Leshem, está hablando de algo, de un jajam enorme, enorme. Yo creo que en los últimos 100, 200 años no había alguien como él. ¿Y qué pasó? Pasó que entonces vinieron, esa es la razón que tuvieron que vinieron. La razón de que vinieron fue porque ellos pensaban que había tikkun. ¿Cuál era el tikkun? El tikkun era que venía el Mesías y les dijo el Hafez Haim, no hagan un Estado, porque eso es millones de veces más chiquitito que lo que viene con el Mesías. Con el Mesías iban a tener que hacer Brit Milá todo el Erev Rav. Y no solo Brit Milá, sino que Kabbalat Mitzvot y Mikve. Porque ese es parte del Tikkun. Nunca lo tuvieron, pero no lo hicieron. Fueron tan inteligentes que hicieron un Estado. Inventaron la guerra. Inventaron la primera guerra también. Inventaron ¿cómo se llama esta cosa? La Inquisición.
Esas son almas muy cercanas a las almas de nosotros, que ellos se tomaron el poder. Está escrito, se estudió, los jajamim estudiaron de la misma. ¿Por qué hicieron Hegel? Para tener un ídolo a quien mandar. Y pues entonces, si yo tengo el ídolo, yo mando. Y eso es lo que pasó aquí. Hoy, ¿por qué hicieron un Estado? Porque ellos van a mandar. Y están mandando al mundo entero, aunque nadie lo crea. Aunque nadie lo crea. Manejan todo. Y están dispuestos a todo. Ellos saben que viene el fin del mundo, pero ellos creen que, no sé, la gente tiene como como una especie de conciencia de que él va a seguir viviendo por siempre. Pero eso es el alma. El alma no muere. ¿Qué hay con el alma del Erev? No sé. Arizal dice que van a volver en Teshuvah. Va a venir Moshe Rabbeinu a volverlo en Teshuvah. Y también las 10 Shevatim que hemos hablado de ellos, que se llamaba el reinado de Israel, esas del reinado de Israel también, también es anticún. Y es muy probable que, que, que las almas que pasaron, que eran del Rab y tuvieron que pasar por el mar muerto, no, por el mar rojo, y solamente habían 12 caminos para pasar el mar, por alguna Shevet puede haber pasado, tiene que haber pasado por alguna tribu. ¿Quién? La Shevet Efraim. Y la Shevet Efraim, ¿por qué yo digo eso? Porque Efraim y también Menashe, ellos son nietos de Shem. Shem se casó, entre comillas, con Dina. Ella tuvo una hija, esa hija se casó con Yosef y de ahí nacieron Efraim y Menashe. Entonces, el asunto aquí es que esa era la familia esa de ellos. Entonces, ¿por qué no pasar por la misma familia? Pero aquí vimos otra cosa, una cosa asombrosa. Si los Israel que salieron de Egipto salieron con Tikkun, ellos no existía el concepto para ellos de Hakirá. Hashem lo dijo, vamos, esto es. ¿Cómo entonces Hashem les dijo que la tierra de Israel era miel y leche? ¿Cómo fue posible que dijeron que no era así? Porque no tenían emuná. No tenían emuná. La emuná es lo que no tiene el Raf. Pero hay que entender algo, que la emuná está más arriba de la inteligencia. La inteligencia es un monstruo. Simplemente la inteligencia es un monstruo. Un monstruo que tenemos que, que nos lleva a los bordes de pensar, Barminan, que la Torah es la escrita por marcianos. Bueno, hay gente que lo dicen. Ahora a los rusos se les ocurrió que otra fuerza. Seguro, no hay una persona que haya estudiado lógica, matemática, se puede dar cuenta perfectamente que ningún sistema un sistema inteligente puede hablar sobre sí mismo. Nunca se va a poder. Él no va a saber para qué fue creado. Eso dirían, no, pero eso lo ocultan. Porque ellos necesitan a la Madá. Ellos necesitan al doctor. Como dije antes y pasé antes, eso es falta de muná. Como con el ir al doctor es falta de muná. El que hace refuá es Hashem. Pero ellos son tan inteligentes que inventaron algo que decir. ¿Qué inventaron? Inventaron lo siguiente. Ellos inventaron, bueno, pero ese se llama Ishtadlut. No. Primero, Ishtadlut, reza primero. No tengas tu casa una farmacia de remedio dentro de tu casa. No les des a tus hijos todo el tiempo cuando dicen apshis y ya le empiezan a poner penicilina. No, el cuerpo se puede sanar solo.
solo. Esa es la refuá, esa es la emuná, esa es nuestra emuná. Y Beret. Entonces, esta gente que fueron los Meraglim eran Erev Rav. Y bueno, es una buena razón para saber que eran Erev Rav y que el Erev Rav pasó con la tribu de Benjamín, que habían ahí por ahí, ¿cómo se llama? Podía ser que habían Erev Rav entre los, ¿cómo se llama? Entre los Meraglim y a Israel. Ellos tenían, ellos tienen muchas formas, son muy inteligentes, pero no tienen emuná. Todas las maldades que han pasado por el mundo son por falta de emuná. Ayer yo creo que fue que les dije que en Jerusalén, tú vas a Jerusalén y tú dices, incluso reza, Boné Jerusalén, pero si Jerusalén está construido. No, no está construido. Lo que nosotros vemos en la oscuridad en la oscuridad de Jerusalén. Cuando sea el tiempo de revelación de Jerusalén, vamos a ver la Humbrot, la destrucción de Israel. Eso es difícil de entender, pero hay que entenderlo. Esto que hay ahí, esos edificios grandes, enormes, son la destrucción de Israel, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque Jerusalén está destruida, todavía no tiene su templo, todavía no es la casa de Hashem. El Jerusalén que hablamos nosotros, que va a estar construido cuando Hashem lo quiere, lo haga. Hay una cosa muy interesante en la perashá que pasó, que leímos ayer. Eso que es lo interesante es que ahí dice, empezando, LPQD a Mishkan, Mishkan Bejulei. Se dice escrito dos veces. Eso lo hablé en la clase que mandé de la perashá. Y ahí alguien dice, pero hay un Rasha Goy que dice que, bueno, pues usted dice dos veces nomás. ¿Dónde está el tercer templo? Ustedes no van a tener el templo. Y sacó los lentes, no sé si sacó los lentes, pero se sacó los lentes, lo miró a los ojos y lo hizo un cerro, un cerro de huesos al Goy que andaba diciendo eso. Pero igual, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es una. ¿Para qué necesitamos otro templo más? Si el templo se va a volver a destruir, porque en este mundo no hay nada que sea bueno entero, 100%, no existe. En cambio, el tercer templo va a ser eterno para siempre. Y de hecho, yo creo que vamos a tener la opción de tener el Mishkan adentro mío, adentro de lo que yo, de mi alma. Pero por último hay otra prueba más, que el templo, el tercer templo va a venir del cielo y ya está construido. No hay que decir que se va a construir, está construido desde siempre, pero es de luz, no es de materia. Ese es el gran templo que va a venir cuando venga el Mesías. Señores, aquí el asunto es grave, pero lo único que yo puedo decirle, algo muy importante, nosotros, por malos que seamos, no somos Erev Rav. Los Erev Rav son los Amalekim, la gente que tiene tabal dinero. Eso dice el Gaón de Vilna. También dicen que van a ser los Esav, los que son parecidos a Esav. También dice que son los que andan peleándose. Yo aquí, entre los religiosos mismos, hay gente que no puede parar la pelea. Están todo el tiempo peleados y enojados unos con el otro. En los matrimonios, uno puede mantener ese matrimonio por dos razones que son opuestas. O por armonía o por discordancia. Y se los pasa, la mayoría están en discordancia, están en peleas todas las veces. Toda la vida se lo pasan en peleas. Y de ahí por lo menos lo mantienen. Pero nosotros creemos
que los matrimonios, creemos en los matrimonios de armonía. Cada uno tiene su rol. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Con eso, uno va a pasarlo bien con su pareja siempre. Eso es lo que no tiene el error. El error no tienen esa cosa. Pero lo que tienen, que son muy inteligentes. Y por eso lograron hacer un Estado. Un Estado, hacer un Estado así. La inteligencia que hay que tener es enorme. Ellos han descubierto todas las maneras de trabajar al mal. Ellos trabajan al mal, como el Molech. El Molech es el mal. Bueno, señores, hasta aquí vamos a llegar con esta vuelta. Ya son las, bueno, cada uno con su, faltan un cuarto para, no sé, aquí en Israel son un cuarto para las, no, yo tengo problemas con la hora, sí, aquí son un cuarto para las 10, son 15 para las 10. Y acá, ¿dónde? Y en México, no, es en México son 15 para qué? Son para la una, y en Bogotá son 20 para las 2. Señores, perdón, y- no, señora Luz Beatriz, ¿qué quiere decir? Pero no le escucho. Rabino, su clase fue magistral, me movió todo, Bueno, señora, con gusto, me con hizo gusto. llorar. Mire, señora, repártala para que mucha gente la escuche Total, y total, siga, Rabino. y siga viniendo los domingos. Sí, Y señor, tengo gracias. que Hashem los bendiga a todos, a uno por uno, los que estuvieron, y repártelo. La semana pasada creo que fueron más de 230 personas que escucharon la semana pasada durante la semana. Ahora en vivo habían 14, pero 14, uno más que 13, así que está perfecto. Buen día, señores. Para mí, buenas noches. Gracias, Rab, Todo lo igualmente. mejor. Todo lo mejor. Muchas gracias, Raf. Gracias, Shabateja. Ah, Rabino. todo lo mejor. Ya yo me quiero salir de aquí. ¿Cómo me salgo? Ahí, ¿no? Gracias, Rap. Gracias, Rap.